bienvenidos una vez más a la sección Soltando la Lengua en To The Point. El día de hoy nos encontramos con el candidato a la alcaldía de Bogotá, Diego Molano. Muchas gracias por la invitación aquí a To The Point. Ok, candidato, empecemos con lo que le gusta a la gente escuchar. ¿Cómo le ha ido su campaña? ¿Cómo lo han recibido? Bien, llevo 4 meses desde que iniciamos la campaña, recogimos firmas para inscribirnos por un movimiento independiente que se llama Reconstruyamos Bogotá, y en las calles de Bogotá hemos encontrado una gran preocupación de los bogotanos por la inseguridad, porque la ciudad está hecha un caos. Y lo que la gente quiere es oír cómo se va a mejorar la seguridad de la ciudad. Así que vamos recorriendo la ciudad, presentando nuestras propuestas a los ciudadanos. Correcto, candidato. Y en ese orden de ideas, ¿a quién va dirigida su campaña? Esta campaña va dirigida a todos los bogotanos y a sus familias, quienes hoy tienen una gran preocupación y temor de salir a la calle por ser atracados, robados, extorsionados, y quieren una ciudad diferente en la movilidad. A ellos va dirigida la campaña. Candidato, sabemos que una de sus propuestas es construir una megacárcel, ¿verdad? ¿Por qué cree que la solución para Bogotá sería la construcción de esa megacárcel? La solución para Bogotá son muchas acciones, pero la principal en materia de seguridad y una de las más importantes y estratégicas es esta megacárcel, porque hoy tenemos una situación de seguridad donde se requiere más policías y mejores policías para capturar a los delincuentes, para proteger a los ciudadanos. Pero no hacemos nada si los delincuentes son capturados y al día siguiente están en la calle burlándose de los ciudadanos, burlándose del comerciante que extorsionaron o la mujer que acosaron. Entonces esta megacárcel lo que soluciona es un problema de impunidad, de falta de justicia. Hoy, de cada 100 delincuentes que captura la policía en un día, por ejemplo, 83 quedan en la calle otra vez. Hay impunidad. Y esos delincuentes están en las estaciones de policía extorsionando desde la estación de policía. Siguen delinquiendo. Entonces necesitamos llevarlos a la megacárcel para que allí se queden. La operará y la controlará una empresa de vigilancia privada y los ponemos a trabajar por la ciudad, que limpien canales, que limpien parques, que se paguen por su propia comida, y en el programa les vamos a pagar a esa empresa de vigilancia privada por resocialización, no por cupo, que se resocialicen, que estudien y trabajan, y ahí sí funciona la megacárcel. Es una medida efectiva. Definitivamente. Bueno, candidato, ¿y qué tan viable ve la propuesta de poner CAIS en los Transmilenios? Lo que hemos dicho no es CAIS en los Transmilenios, lo que nosotros estamos planteando es una policía metropolitana que iría uniformada con cámaras de cuerpo y algunos encubiertos en los buses de Transmilenio, en los rojos o en los azules, y unos CAIS móviles en las vías de Bogotá, unos CAIS con toda la tecnología, con drones, con cámaras, con anexos de, por ejemplo, motos para que puedan moverse en la ciudad colocando el CAI en algún sitio. Lo que hemos dicho también es que habrá CAIS en los portales y en algunas estaciones claves donde se presentan situaciones de inseguridad que afectan especialmente a los jóvenes y a las mujeres. Es que es importante hacer esa aclaración porque precisamente pues se tenía eso, ¿no? Que esa percepción. Bueno, ¿y qué frente a los pasajes de Transmilenio gratis los fines de semana? Bogotá tiene un problema muy grave con los colados. 30% de los usuarios de Transmilenio se cuelan en el Transmilenio. ¿Y qué queremos nosotros? Especialmente que se mejore el servicio del Transmilenio, que hoy es muy malo, está lleno de colados, de delincuencia, malas frecuencias, y lo que hemos planteado también es que a los ciudadanos no les está alcanzando, a los estudiantes no les alcanza para los pasajes de toda la semana, a las madres cabeza de hogar, pero hay que premiar a los buenos. ¿Cómo se hace esta propuesta? Aquel que tiene la tarjeta y toda la semana lo utiliza lunes a viernes 2 veces, el fin de semana le damos 100% de descuento en el Transmilenio, como los puntos del supermercado, que tú acumulas puntos toda la semana y el fin de semana te damos un descuento. ¿Por qué sirve esto? Primero, porque le ayuda a las familias que no les alcanza el Transmilenio y el pasaje toda la semana. Eso les ayuda a liberar plata para comprar útiles escolares, más mercado. Hace que durante la semana se ocupe más Transmilenio y no haya tantos colados. Y hace que el fin de semana, donde se baja el uso de Transmilenio, se incremente y la pérdida no sea grande, sino se recupere la plata dentro de la semana. Ok, gracias, candidato. Y bueno, para ponerle un poco de picante a esta entrevista, si su merced no fuera candidato a la alcaldía, ¿por quién votaría? Si yo no fuera candidato a la alcaldía, sí. ¿Por quién votaría? Qué buena pregunta. Es que en este momento yo soy el candidato, entonces tengo que votar por mí. Pero ni por Gustavo Bolívar. Ni por el Chiras. ¿Por quién más? ¿Por quién más, candidato? No, pues, tengo claro que por el único que no votaría es por Gustavo Bolívar.
Ok, candidato, y pues como no todo puede ser color de rosa, cuéntenos 3 ventajas que tiene su campaña y 3 debilidades. Yo creo que la principal ventaja es que tiene el candidato con más experiencia y conocimiento de Bogotá. He sido director del ICBF, he sido director del programa de Familias en Acción, concejal de Bogotá, ministro de Defensa, he sido emprendedor también y dirigí la Fundación Bavaria. Son 30 años de experiencia donde conozco la ciudad, me la he recorrido, me la he caminado. De hecho, creé una cátedra que se llama la Cátedra Bogotá en la Universidad del Rosario para estudiar la ciudad y enseñarle a los estudiantes. Soy el que más la conozco, principal fortaleza. Segunda fortaleza, que ante la crisis que vive Bogotá en inseguridad y frente a las amenazas que significa el presidente Petro con sus reformas, soy el único candidato que ha hecho oposición y que no va a permitir que el presidente Petro arrodille a Bogotá. Y lo tercero, que represento una inmensa mayoría silenciosa de ciudadanos que quieren un cambio en los valores de la ciudad, de protección a la vida, de apoyo a la familia, de respeto al sector privado, de garantía de las libertades de los ciudadanos. Y yo diría que las desventajas que tenemos es que en el caso nuestro no tenemos ninguna maquinaria construida. Yo inicié por firmas, hay algunas maquinarias que sirven hoy políticamente y eso podría hacerse con una desventaja. Segundo, yo diría que la otra desventaja que tenemos es que hemos sido objeto de unos ataques por parte de la izquierda, de vandalismo y de bloqueos, porque saben que amenazamos con la posibilidad de que ellos permanezcan en la alcaldía, especialmente un sector de izquierda progresista. Y yo diría que la tercera desventaja, no tenemos, creo que son esas dos. Ok, candidato, y ya que mencionó esos ataques de la izquierda progresista, ¿por qué ha chocado tanto con Gustavo Bolívar? Él ha chocado conmigo, porque a ellos no les gusta que no les diga las cosas de frente. Gustavo Bolívar financió la primera línea, le pagó a la primera línea para que destruyeran CAIS, estaciones de Transmilenio, y yo le hice el reclamo públicamente y él de alguna forma lloró y se sintió agredido y se victimizó y dijo que no volvía a los debates porque se sentía agredido, lo cual me parece que es cobarde, porque uno en democracia tiene que salir a debatir. Si tiene que salir a capturar a los delincuentes más importantes y uno medio le habla duro en los debates y no vuelve, ¿cómo será si tiene que enfrentarse a los criminales de estas bandas? Él es el que tiene una actitud agresiva. De hecho, ayer, por ejemplo, estuvimos en la Plaza de Bolívar, volvió a los debates después de que pidió que firmaran un pacto de no agresión y llevó a toda su horda de la primera línea a gritar todo tipo de groserías, no solo contra mí, sino contra el resto de los candidatos. Entonces, esa es la diferencia de fondo. Pero es una diferencia de la visión de sociedad. Yo creo en una sociedad en donde se deben garantizar las libertades, en una sociedad en donde debe garantizarse que sea el mérito del esfuerzo, y una sociedad en donde el odio no haga parte de lo que moviliza a los ciudadanos, sino por el contrario sea la tranquilidad, la felicidad y la unión. Lo que moviliza a los ciudadanos. Candidato, hablando de ese odio que normalmente se ve en algunas campañas, ¿su merced cree que sí hay polarización? Definitivamente. Sí hay polarización, porque hoy lo que está en juego en Bogotá es que llevamos 20 años en donde la izquierda ha gobernado Bogotá y ha generado una polarización muy grande, ha generado una división entre ricos y pobres, entre trabajadores y empleados, entre los jóvenes y la policía, entre los jóvenes y los trabajadores con el Transmilenio, porque supuestamente es privado. Y esa polarización hace que otro sector que representamos la centro derecha planteemos una opción diferente, con valores diferentes, donde haya respeto, donde a cada derecho existe un deber, donde se premie el mérito de la sociedad, donde creemos que lo que mueve a una sociedad es la libertad, y en donde básicamente creemos que el impulso a la ciudad tiene que darse por generación de consensos democráticos y valores correctos. Este es un gobierno, por ejemplo, el que quiere y representa a Gustavo Bolívar, donde premian a los delincuentes. Yo no estoy de acuerdo con eso. No le vamos a pagar a los delincuentes por no matar. Aquí en Bogotá le vamos a pagar a los jóvenes en las familias para que estudien, emprendan o trabajan. Y eso es una gran diferencia en la ciudad, y por eso hay esa polarización. Bueno, candidato. Pero la polarización no es mala, ¿no? En la medida que sea un debate democrático, que es donde los ciudadanos puedan elegir. Claro, claro. Gracias, candidato. Y bueno, cuando le mencionó pacto histórico, ¿en qué palabra piensa? En el Pacto de la Picota. Ok, ¿por qué? Pues porque se volvió famoso el Pacto de la Picota, donde presuntamente recibieron recursos del narcotráfico para ganar las elecciones. Lo ha dicho el hijo del presidente, lo ha dicho el hermano del presidente.
y eso lesiona y erosiona la legitimidad del mismo gobierno y pone en cuestión cómo el narcotráfico influyó en las elecciones pasadas y alerta las elecciones en Bogotá. Bueno, candidato, ¿y cómo le ha ido con su libro? Es un libro, tengo 2 libros para que veas en la campaña. Lancé un libro que se llama Bajo amenaza, la cara oculta del estallido social que golpeó a Colombia, social, sí. Y donde muestro pues la cara del otro lado, lo que vimos desde el Ministerio de Defensa, los policías, las instituciones frente a lo que pasó en el bloqueo del vandalismo, y desmentimos una serie de mitos y leyendas falsas y de injurias y calumnias que ha querido presentar la izquierda respecto a cómo fue que realmente ellos buscaron atentar contra la institucionalidad con esos paros y esos bloqueos. Y lancé un libro hace 2 días que se llama Reconstruir Bogotá para salvar a Colombia. Es un libro digital y virtual que muestra la visión de por qué hay que hacer política en las ciudades y por qué Bogotá es un escenario para transformar la política y qué debe hacer la nueva derecha para hacer política en las ciudades donde hay una nueva clase urbana que quiere y espera más de los partidos políticos para resolver los grandes problemas de la humanidad, como el cambio climático, como el problema de la pobreza, como el problema de la competitividad, etcétera. Bueno, candidato, muchas gracias. Y candidato, aclaremos qué pasó en el operativo en Putumayo. Nos mencionan que claramente Human Rights Watch lo acusan de haber precisamente proporcionado información incoherente y falsa. Pero si su merced nos puede aclarar un poco más de eso. Claro, te cuento. En Putumayo es un departamento hoy en la mayor concentración de coca trinacional. Está Putumayo, que representa Colombia, Ecuador y Perú. Allí hay unas veredas sobre el río Putumayo que están siendo tomadas por las disidencias de las FARC. Y hay una vereda que se llama el Alto Remanso, en donde en esa vereda hubo una concentración de unas disidencias de las FARC que hacían bazares cocaleros. Allí hacían transacciones cocaleras, hacían todo tipo de transacciones y presionaban a la población y tenían casi que esclavizados a los campesinos. Se hizo un operativo militar. En ese operativo militar iba detrás de uno de los cabecillas de la guerrilla que se llamaba alias Araña. El operativo se hizo a las 5 de la mañana. En ese operativo cayeron algunos miembros de estas disidencias de las FARC, el cabecilla escapó, pero se ha anunciado o han dicho parte de unas presuntas caídas de unas personas que no pertenecían a esos grupos. Eso es materia de investigación por parte de la Fiscalía, está en investigación. Lo que sí es claro es que el Putumayo es el peor centro cocalero. En ese sitio no solo estaban haciendo tráfico de coca, eso no era un bazar, eso era un bazar cocalero. Estaban los jefes de la guerrilla que manejan además los negocios de explotación sexual infantil, además de otros negocios como la extorsión a campesinos. Entonces en esa operación algunos miembros de la izquierda quisieron cuestionarlo. Fui al Congreso, hice una moción, en esa moción expuse los resultados de esa operación y el Congreso no votó la moción de censura, o sea, que significa que estuvo satisfecha con la explicación y la rendición de cuentas políticas que yo hice como ministro de Defensa, mostrando que era una operación legítima en contra del narcotráfico. Ok, candidato, gracias por la aclaración. Y ya antes de pasar a la siguiente dinámica, que son preguntas fáciles, o bueno, rápidas, vamos a hacer una última pregunta. Y es que cuando usted, candidato, fue ministro de Defensa, mencionó una frase un poco controversial para toda la ciudadanía. ¿Su merced se la asemeja? ¿Cuál podría ser esa frase? Hay varias que me sacan, depende, te las puedo explicar todas, pero me imagino que es la de protestódromo o la de máquinas de guerra. Sí, sí, señor, máquinas de guerra. Esa frase viene en lo siguiente. Yo fui director del ICF, hicimos un operativo en las selvas del Guaviare contra el Frente Primero de las FARC. Ese operativo fue un operativo estratégico aéreo, significó un bombardeo a un campamento de las disidencias de las FARC. Y en ese campamento pues, se hizo una operación en contra de este grupo que amenazaba a una población de desplazamiento forzado, que amenazaba con secuestros y atentar contra los policías. Allí cayeron menores de edad. Entonces, cuando yo expliqué la operación, porque quisieron armar algún escándalo del tema, yo dije que son las disidencias de las FARC los que los convierten en máquinas de guerra. La izquierda quiso mencionar como si nosotros hubiéramos hecho un ataque no contra un grupo de las disidencias de la FARC, sino contra un grupo de jóvenes de contexto. Yo dije el concepto de los convierten en máquinas de guerra porque cuando fui director del ICF, yo fui a uno de los sitios en donde se llevan los jóvenes rescatados por las fuerzas militares que estaban en las FARC. Y una joven de 16 años en su época me dijo, a mí me reclutaron a los 12 años de forma ilegal,
A los 13 me violaron, a los 14 me obligaron a abortar y luego me hicieron cargar partes del cuerpo humano en un morral y luego dispararle a los soldados y a mis compañeros. Ella me dijo a mí me convirtieron en máquina de guerra. Entonces cuando yo expliqué el operativo, yo le dije, allá los convierten en máquinas de guerra. Como siempre la izquierda busca tergiversar la información y deslegitimar a la fuerza pública, como dando a entender que si la fuerza pública hace operaciones en contra de menores de edad, no, los que estaban en ese campamento son combatientes. Así lo establece el derecho internacional humanitario. Están uniformados, tienen armas y son un futuro, son un riesgo para la población. ¿Eso qué quiere decir? Que es una operación legítima, porque el Estado tiene que actuar en contra de las amenazas que tiene la sociedad. Claro. Si tú estás enfusilado, uniformado y estás dispuesto a cometer un delito o una acción en contra de otros, pues el Estado tiene que actuar en esos momentos difíciles. Correcto. Bueno, candidato, muchísimas gracias. Vamos a iniciar con las preguntas rápidas. ¿Preparado? Listo, preparadísimo. Bueno, lugar favorito de Bogotá. El Parque Entre Nubes, en la localidad de San Cristóbal. Los invito, vayan allá, tienen la mejor vista de Bogotá. ¿Oposición o gobierno? Yo soy oposición en ese momento férrea contra las reformas nefastas del presidente Petro y el daño que le hacen a Colombia. ¿Comprar o adoptar animalitos? Adoptar animales, de hecho Siena, nuestra perrita, es una criollita adoptada en nuestra casa. Yo les dije, por favor, no, mostraron, en el conjunto sacaron ahí en el grupo de WhatsApp, ¿quién quiere adoptar esta perrita? Y mi hija dijo, vamos a ver, eso no pasa nada. Yo dije, no vayas, y fuimos y adoptamos la perrita porque... Su hija ha sido una pieza clave en todo el proceso de campaña, ¿verdad? Sí, pero toda mi familia, ¿sabes? Sofía tiene 23 años, mi hijo Juan Felipe tiene 21, mi esposa Marcela, ellos, mi familia es mi roca, es mi todo y han sido fundamentales en la campaña. Candidato, ¿a quién mandarías a la megacárcel? ¿María José Pizarro o Gustavo Bolívar? Y la verdad, al momento ninguno, porque la megacárcel, pues injusticia hay que llevar a los que cometen crímenes. Hasta ahora lo que han hecho injuria y calumnia, y eso hasta ahora no da cárcel. De hecho, denuncié por injuria y calumnia a María José Pizarro y le tocó retractarse, pero eso significa que no tendría que ir a la cárcel. Bueno, candidato, ¿su partido alguna vez ha sufrido una crisis? Mi partido, yo vengo de Reconstruyamos Bogotá, que está recién fundado, entonces hasta ahora no tenemos ninguna crisis, vamos a tener el primer alcalde de Bogotá. Candidato, ¿arriba o abajo? Las dos. ¿Mujer o hombre en la política? Las dos, los dos, claro. ¿Qué significan las siglas LGTBIQ+ para su merced? Es un grupo de población que ha tomado una decisión de un proyecto de vida de orientación sexual, que hay que proteger, como hay que proteger a todos los otros grupos minoritarios, y como alcalde también respetar la diversidad y garantizar que todos los ciudadanos, tanto grupos mayoritarios como minoritarios, se les respete sus derechos. ¿Entre Galán o Oviedo, a quién? Entre Galán y Oviedo, son buenos tipos los dos. Si pudiera rehacer un personaje histórico, ¿cuál sería? ¿Renacer un personaje histórico? Qué buena pregunta. Un personaje histórico. Yo admiro mucho a Simón Bolívar. Yo creo que ha sido de esos estadistas visionarios y patriotas impresionantes. Las cartas de Simón Bolívar describen la visión de un líder impresionante hace ya casi 2 siglos, casi 3 siglos. Y su visión sobre la América unida es impresionante. A mí me descresta mucho, me gustaría que pudiera renacer y tener una conversación con Simón Bolívar. Interesante, candidato. Y bueno, ya para finalizar la dinámica, por parte del elenco de To The Point me pidieron que si su merced podría dibujar el protestódromo. ¿Dibujar el protestódromo? Sí. ¿Cómo todo dejar el protestódromo? Bueno, te voy a explicar el protestódromo, ¿no? Bueno, pero mediante dibujo también. La idea es que, el protestódromo fue una sátira que yo hice porque en el 2016 llevaban bloqueos, vandalismo, todo el tiempo los bogotanos tenían que caminar, habían destruido Transmilenio. Entonces llevaba casi 2 meses en eso y les dije, oiga, no más, si quieren protestar, les queremos un protestódromo para que no le dañen el Transmilenio a los ciudadanos y tengan que caminar. Okay. Entonces dije, el protestódromo, primero, como la izquierda siempre peleaba porque fuera un metro subterráneo, yo le dije, entonces primero, el protestódromo podría ser subterráneo. O sea, que la primera característica del protestódromo es que fuera subterráneo para que no afectara las vías de arriba y no afectara los bloqueos. Segundo característica del protestódromo, dijimos, pues como ustedes se la pasan tirándole piedra a los policías y incendiando CAI, vamos a tener dummies de policías y adicionalmente dummies del Transmilenio, de modo que ustedes puedan destruir los dummies y no realmente destruyan un bus. Todo era una sátira.
Pero manera de sátira. yo lo saqué a manera de sátira, de burlarme, decir, oiga, paren ya estas protestas que bloquean a la sociedad están afectando a millones de ciudadanos que tenían que caminar. Esas son las características que dije del protestódromo. Pero lo importante ahorita es que esta figura ya no vale, porque ahora el presidente Petro montó el protestódromo frente al Palacio de Nariño. Entonces ya al frente de la plazoletica del Palacio de Nariño pone todas las sillas y ahí montó el protestódromo. O sea que esa ya no vale. Ya no cuenta. Ya no cuenta. Bueno, candidato, damos por finalizada la entrevista. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en To The Point. No sé si quisiera despedirse con... Un saludo muy especial a quienes nos ven y nos escuchan en To The Point, y quiero invitarles el próximo 29 de octubre que voten a conciencia. Estamos ante una elección histórica que no se trata solo del alcalde que va a solamente a tapar los huecos o a poner más policía. Nuestra democracia está bajo amenaza por varias razones. Un AMPA y una criminalidad que se tomó Bogotá, un presidente como Petro que está impulsando unas reformas que están afectando la vida de los colombianos, y una sociedad con una crisis de valores en Bogotá hace muchos 20 años, en donde lo bueno se convirtió en malo y lo malo en bueno. Eso es lo que nos han querido poner, ya no resistimos más. Yo quiero trabajar para que usted pueda salir en Bogotá a hablar por celular y no se lo roben, para que podamos ir a los parques de la ciudad y no estén llenos de marihuana y de jíbaros, para que no se nos vaya la vida en un trancón a ustedes, a los estudiantes. Y por eso tengo la experiencia y el conocimiento suficiente para defender a cada uno de ustedes, para defender a sus familias, para defender a aquellos que creen que Bogotá vale la pena que tenga y merezca más, que sea más bonita, no sucia, que tenga metro, en vez de tener este trancón todos los días. Y vamos a defender a Bogotá y vamos a convertir a Bogotá en esa gran fortaleza para defender la democracia, defender la libertad y defender el bienestar de todos los colombianos, que sea esa fortaleza en medio de esta crisis que está habiendo en Colombia. Vamos a trabajar todos los días para que a los bogotanos les vaya bien. Muchas gracias. Listo.